Y en estas horas el PIT-CNT, la mesa representativa de la central, deberá tomar una decisión, un pronunciamiento sobre el texto de la papeleta para el plebiscito de reforma constitucional que la central impulsa y plantea sobre aspectos vinculados al sistema de jubilaciones y pensiones. En las últimas horas, y en este contexto, justamente AEU, el sindicato de empleados bancarios, emitió un duro cuestionamiento hacia aspectos vinculados a esta reforma. Sobre esto también hubo contestaciones de parte de sindicatos que apoyan el camino elegido. Por ejemplo, SINTEP o, por ejemplo, el sindicato de los funcionarios postales. Además, en las últimas horas habló el corredactor de la reforma, Rodolfo Sailain, que dijo que el PIT-CNT puede recapacitar sobre esto y tomar el camino que ha tomado la mayoría. Y que, entre otras cosas, tomar recursos que hoy están en las AFAPs es expropiar esos recursos. Entiende como una barbaridad aspectos vinculados a esta reforma de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT, o por lo menos algunos sindicatos que integran el PIT-CNT. Vamos a decodificar este escenario. Recibimos a Karina Sosa, presidenta de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, uno de los impulsores, uno de los gremios impulsores justamente de este mecanismo. Sosa, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, gracias por este contacto. Por favor, el gusto es nuestro. Sosa, en primer lugar, ¿qué opinión tiene con respecto a los cuestionamientos que realizó AEU a través de ese documento que se hizo público en las últimas horas? Bueno, en principio y sobre ese tema, el cuestionamiento es muy básico y muy claro. AEU puede utilizar el principio de autonomía y autarquía para manejarse dentro de sus propios límites como sindicato en sus temas. Ahora, cuando hay una definición de la mesa representativa que lo excede, no debe ni puede generar este tipo de controversias hacia la opinión pública. Debe ceñirse específicamente a la orgánica del PIT-CNT. En ese marco, tenemos que decir también que el Secretariado Ejecutivo resolvió concretar un grupo de trabajo para acercar posiciones y ver si se podía lograr una papeleta única entre las dos fracciones, por decirlo de algún modo, que votamos por ir a un plebiscito, y AEU tuvo toda la oportunidad de participar en dichas reuniones como corriente y no manifestó ninguna objeción, no realizó ningún aporte ni en lo jurídico, ni en lo técnico, ni en lo procedimental. Y la oportunidad la tuvo en el seno de la central sindical, donde es que se deben discutir estas cosas, ¿no? La comisión trabajó por un plazo de algo más de una semana, con más de 5 o 6 reuniones, y definió una papeleta final. Por tanto, todo lo que se opina en ese documento, que no solamente se hizo público fuera del marco orgánico, también tenemos que decir que ni siquiera estaba aprobado por su Consejo Central cuando lo hacen público en el Secretariado Ejecutivo, que también es donde se resuelve que está pasado de los plazos para presentar semejantes observaciones o alertas que también nos parecen excesivas. Es más, lamentamos tener que dar estas declaraciones, pero si este documento viniera de Rodolfo Sailain o de la AFAP, no estaríamos tan preocupados como que venga de una fracción del movimiento sindical que hasta trae a colación un decreto de la época de la dictadura, ¿no? Estamos lejos de pensar de la manera que lo manifiesta EBU, pero también tenemos que reconocer que no es todo su Consejo Central, sino que hubieron votos en contra, ¿verdad? Sí, son duras esas declaraciones, Sosa, entendiendo que el documento le sería más razonable o más aceptable si viniera del corredactor de la reforma y no de un gremio como los bancarios. ¿Sabe qué pasa? Que la reforma en sí misma es dura. La ley 20.130 es dura.
y cuando uno no es parte del problema, tampoco debería ser parte negativa de la solución. ¿Qué quiero decir con esto? Y esto no es para menospreciar a nadie, pero los trabajadores que estamos en la órbita del sistema mixto de ahorro individual, que venimos padeciendo la SAFAP hace muchísimos años, sabemos de qué se trata. Pagarle a una empresa privada para que después te devuelva por mes 300, 500 o 1.908 pesos, como es el 58% de las rentas que pagan la SAFAP. AEBU no tiene ese sistema de jubilación, no ha ingresado todavía a ese sistema de jubilación mixta. Ellos siguen manteniendo el aporte solidario. Entonces, lamentablemente, lo que tenemos que decir es que si uno no tiene el problema, es muy difícil que se ponga en la piel del otro para opinar cuando hay jubilados en este país que cobran 17.000 pesos. Sí. Busque algún trabajador de AEBU que cobre 17.000 pesos y que pueda vivir con eso y después conversamos. Ahora, está bien, no quiero centrarme en esa parte del debate, Sosa, pero plantear que el análisis que lo hace o el análisis lo hace AEBU de una situación de privilegio, ¿no complejiza aún más analizar el documento en sí mismo? En realidad sí, no, pero la opinión pública, que es la que se ve afectada con este tipo de declaraciones, tiene que saber también que cuando uno emite determinado tipo de comunicados como este, que lo hace público deliberadamente hacia la prensa, genera esto. Y ahora, bueno, el problema está instalado, la respuesta hay que darla, y legalmente es válida, porque en este país existe la libertad de expresión. Ahora, yo me preguntaría, a partir del 1 de diciembre, cuando ingresen los primeros trabajadores a la caja bancaria y tengan que aportar obligatoriamente el 5% de su salario, si no se va a desfinanciar más aún la caja. Si eso se tuvo en cuenta cuando se opinó tan deliberadamente en contra del procedimiento que llevó adelante la mesa representativa. A nosotros nos parece peligroso que estos comentarios vengan de compañeros, ¿verdad? Porque sinceramente tuvieron todas las oportunidades para hacerlo a la interna y no nos parece conveniente, para nada conveniente. Máxime cuando se trata de un sindicato que tuvo una trayectoria a nivel del país muy reconocida, ¿no? Ahora, más allá, Sosa, acerca de la oportunidad del comunicado que saca, del comunicado o del documento interno que presenta AEBU, hay cuestionamientos directos a la forma en la que el PIT-CNT resolvió impulsar estos cambios de modo constitucional a la seguridad social. Por ejemplo, le leo uno, donde dice: el proyecto se aparta de los acuerdos internos del movimiento sindical expresados en el Congreso del PIT-CNT, que reconoce la existencia de pilares de ahorro para pasar a un régimen de exclusivo reparto, y muy especialmente afectaría toda viabilidad futura de un pilar de ahorro colectivo ante la incertidumbre que significa la decisión de transferir los actuales ahorros del BPS, lo que ya es considerado por diversos especialistas como una expropiación de los ahorros de las personas. ¿Qué lectura hace de los dos elementos que incluye aquí el primer punto del comunicado? Primero, que la forma se aleja de los acuerdos internos que había logrado el propio movimiento sindical. Y segundo, un tema que está muy presente sobre la mesa, que es qué pasa con los ahorros de los trabajadores, que no son de las administradoras, sino de los propios trabajadores, que de promoverse y de aprobarse esta reforma, pasarían a un fondo que sería una bolsa común, digamos. Bien, bueno, en principio, con lo resuelto en el Congreso, los animo a que vuelvan a leer la resolución del Congreso, que salió de resoluciones generales, de la cual fui parte y también fue parte AEBU. Eso en la resolución del Congreso, del pilar de ahorro colectivo y todas esas cuestiones, no están las resoluciones. Está en un documento que se dio a conocer posterior al Congreso y no apunta en ningún momento al ahorro individual. Del Congreso se sale como se salió en el primero
que fue en el 2008, en el 2003, perdón, el octavo Congreso, diciendo que las AFAP son perjudiciales para la clase obrera, para la gran mayoría de masa de trabajadores y trabajadoras. Eso es de donde se sale del Congreso y de la forma que se sale, ¿verdad? Después en la mesa representativa se emocionan 3 puntos, que es la eliminación de las AFAP, el mantenimiento de la edad en 60 años para el retiro y la equiparación del salario mínimo nacional con las jubilaciones mínimas. Eso está todo dentro de la órbita de la defensa de los jubilados que ganan menos, de la gente que va a tener que trabajar 5 años más sin que le den ningún incentivo, al contrario, le mantengan la tasa de reemplazo, o sea que trabajen más y tengan que cobrar muchísimo menos, y no viola para nada lo resuelto en el Congreso. Eso hay que releerlo, revisar documentos y desmitificar estas aseveraciones que no son correctas. Lo segundo, cuando nos referimos al derecho de propiedad, me imagino que estamos hablando del artículo 32 de la Constitución de la República, que habla de expropiación, de necesidad, utilidad pública y que se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio. Este artículo básicamente se utiliza para la propiedad privada en casos de expropiaciones, por ejemplo, cuando hay que construir una carretera y hay que expropiar un campo, ¿no? Si hablamos en términos concretos del dinero de la gente, también puede ser aplicable. Ahora, la interpretación que se le dé es subjetiva. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque yo conmino a cualquiera de los que tienen ahorros en las AFAP que vayan y le pidan a la AFAP que les devuelva su dinero. ¿Es verdaderamente una propiedad de ellos? En este caso solamente se daría si la persona fallece en actividad y no hay derecho pensionario. Pero eso ya se lo contesta automáticamente. Es obvio que yo no puedo ir a pedir como activo el dinero cuando soy activo. Ahora, cuando fallece, esa propiedad es heredable. Estamos de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Ahora, la pregunta es, nosotros estamos como movimiento sindical, y aquí le hablo ya de forma ideológica, ¿no? ¿Estamos defendiendo lo individual por sobre lo colectivo? ¿Realmente es eso lo que estamos buscando? Nosotros no tenemos la capacidad de definir individualmente. Somos un colectivo, tanto los sindicatos como el PIT-CNT, como deberíamos de ser la clase obrera organizada, toda junta en un solo puño para defender los derechos de todos. Si estamos especulando con que un familiar fallezca para cobrar su dinero, que además lo generó con el esfuerzo de su propio trabajo, estamos muy mal como sociedad, me parece. Pero Sosa, déjeme plantearle en este caso que si una persona que solo aporta al BPS fallece, la persona que no hereda un bien, en algún caso podría tener una pensión. En el caso de la administradora de fondo de ahorro previsional, si una persona fallece, ese activo pasa directamente, se hereda directamente por una persona, digamos. No, en realidad si hay derecho pensionario, se le va a pagar la pensión por BPS y lo que corresponda por AFAP. No le van a devolver el dinero a las personas. No, claro, hereda el fondo y lo cobrará como le iba a cobrar la persona en actividad. Es claro, pero lo que intentamos... En el caso del BPS no, cobraría una pensión. Hay que probar el daño, ¿verdad? Hay que probarlo el daño. Uno puede hacer juicio por lo que quiera. Ahora, el tema es que lo gane, porque en la papeleta está suficientemente explicado que no habrá pérdida ni menoscabo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquellas personas que tengan dinero en las a la hora de jubilarse, que es el verdadero objetivo del dinero ahorrado en la AFAP, no va a tener pérdida, al contrario, porque si hacemos una medición concreta, el mínimo de jubilación hoy en BPS está por encima de los 30.000 pesos y el promedio de la AFAP está apenas en 7.000 pesos y remarco, el 58% de las personas que cobran renta por AFAP están por debajo de los 1.908 pesos mensuales, cuando el BPS garantiza siempre, sí o sí, 17.500 pesos por mes.
a mismo aporte, ¿verdad? No estamos diciendo que a la FAP le aportó menos y al BPS más. Uh-huh. Ahora, más allá de esto que usted plantea, que es pertinente, el debate pasa por el tema de la propiedad, porque una persona en actividad que aporta a una administradora de fondos de ahorro previsional aporta su dinero para un fondo que es de su propiedad, como dice usted y cita el artículo 32 de la Constitución de la República. Yendo ese dinero, a partir de que se apruebe la reforma, a un fideicomiso que sea administrado por el Banco de Previsión Social, esa propiedad se diluye, independientemente del beneficio final. La propiedad se diluye. Lo que pasa es que nos estamos centrando en el foco equivocado, me parece. La finalidad de la presentación de esta papeleta es la defensa irrestricta de la seguridad social y sobre todo para aquellas personas con mayor vulnerabilidad que no tienen ni herramientas ni mecanismos de defensa, porque incluso hasta han trabajado en situaciones de irregularidad frente a los organismos competentes que regulan la materia en seguridad social. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que hablar en serio de una vez por todas. Por unos pocos que puedan reclamar el dinero de otro que lo hizo trabajando, ¿verdad? Por un derecho de la herencia con el que en algún punto también tenemos alguna controversia. Si era Artigas estaríamos discutiendo con él y capaz que sería hasta más propio esto, pero la verdad es que discutir con abogados que solamente piensan en la parte económica, porque todo esto surge de juristas que tienen un pensamiento limitado a la parte económica del problema. Y el sistema de seguridad social como derecho humano fundamental tiene otras connotaciones que son más por el lado humano vienen y no por el lado económico. Y no solamente los juristas son los que manejan la cosa por el lado económico. La reforma que se votó en mayo pasado hace especial hincapié en que hay que contener el gasto público. No dice hay que mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, no habla de trabajar menos horas por mismo salario, no menciona en ningún momento que hay 500.000 trabajadores que ganan 25.000 pesos, o sea, que no resuelve el problema la reforma presentada por el gobierno, tampoco se va a resolver el problema con esta papeleta, pero el golpe que se le da a las instituciones financieras eliminando las AFAP, que es lo que se debería de haber hecho hace muchísimos años atrás, pone en jaque a todo el sistema político de que sí o sí se tenga que sentar a discutir y en serio cuál es la calidad de vida que se merecen sus ciudadanos y ciudadanas y cómo tenemos que tratar a nuestros adultos mayores en la última etapa de su vida. Pero usted está a favor de un sistema de seguridad social que brinde mejores prestaciones o únicamente por eliminar las AFAPs? Las dos cosas. Y tengo elementos contundentes para responder esa pregunta. Bien, ahora, permíteme volver al punto anterior, porque usted, con respecto al tema de lo que dice con respecto al fondo que se crearía con el dinero de las AFAPs, usted plantea su posición allí, que por supuesto es muy respetable. Ahora, en el fondo también hay un derecho. Eventualmente, de aprobarse la reforma, esto vulnera un derecho que es de alguien que tiene una propiedad, digamos. Esa perspectiva también tiene que estar en el debate, porque alguien, aunque sea una sola persona, que se vea vulnerada en un derecho de algo que le pertenecía y que ahora se le diluye, tiene que ser atendida. No quiero ser reiterativa. La papeleta contiene salvedades que libera a posteriori de la votación de este plebiscito la formulación de normas de menor jerarquía que puedan regular algunos aspectos. Ajá. Entre ellos estaría este tema, porque, bueno, vamos a ser más específicos todavía. Estamos hablando de 27.000 uruguayos y uruguayas, dentro de los cuales están los senadores, diputados, ministros, gerentes de empresas multinacionales, que son los que eventualmente se podrían ver perjudicados. Usted se está refiriendo a aquellos trabajadores que por encima de 236.000 pesos aportan 0 pesos a la AFAP y al PPS y a todo sistema jubilatorio. Y que todo ese 15% por encima de ese salario se lo guardan en el bolsillo y se lo han guardado durante 27 años.
privilegio que no tenemos los asalariados, que tenemos sueldos muy inferiores. O sea, estamos hablando de menos de los votos que se necesita para una banca. Sí. O sea, que estamos hablando de una población bastante acotada en los 1.800.000 trabajadores de este país. Uh-huh. Primero aclaremos eso. Segundo... ¿Y eso es un elemento distorsivo a la hora de discutir la propiedad? No lo es. Hay que tener en cuenta todas las probabilidades, como usted bien lo mencionaba. Uh-huh. Es una cosa que hay que tenerla en cuenta. Pero no puede ser lo medular. No puede ser el foco explícito. Así como en la reforma 20.130 no debió ser el foco explícito aumentarle la cantidad de años de trabajo a la gente y no darle ningún beneficio extra, y quitarle beneficios como, por ejemplo, la bonificación por estar afiliado a la FACO en el artículo 8, porque yo quiero saber, ¿acá solamente se defiende el derecho de propiedad y el derecho que teníamos los trabajadores de que se respetara nuestra edad de retiro, que en campaña electoral se dijo que no se iba a hacer y se hizo de todas maneras? ¿A nadie se le ocurre defender eso? ¿Eso no es un derecho que ya teníamos garantizado? Yo pensaba que a los 60 años me iba a poder jubilar, ahora resulta que no. Uh-huh. Y me cambiaron todas las reglas del juego. Lo que pasa es que cuando hablamos de plata se ve que la sensibilidad de los juristas es sumamente superior a cuando hablamos de la necesidad de una persona mayor en estado de vulnerabilidad que necesita asistencia del Estado. Entonces, pongamos las cartas sobre la mesa. Acá lo único que importa es la parte económica, o tenemos presente que hay miles y miles y miles de uruguayos que necesitan de la ayuda del movimiento sindical para salir adelante y un poco levantar la cabeza y tener una mejor calidad de vida. Y como lo dije, en la última etapa de su vida, porque después la gente se muere. Vamos a escuchar un audio, Sosa, que contiene unas declaraciones de Rodolfo Sailán que hizo en las últimas horas sobre este tema que estamos conversando. Es una barbaridad eso, de verdad, no tiene pies ni cabeza. E incluso no es solo que afecte la reforma aprobada, sino que inviabiliza caja bancaria, la reforma de caja de profesionales. Creo que se está hecho con una gran impericia y con un gran nivel de improvisación, ¿verdad? Dense cuenta que cuando se aprobó esta moción, que hoy están tratando de darle una redacción, lo hicieron por error. Pensaron que no había quedado aprobado porque no habían entendido cómo era el régimen de mayorías de su propio estatuto. ¿Qué responde a ese cuestionamiento que hace el señor Saldain? Bueno, primero que Saldain no tiene ninguna autoridad para hablar del estatuto del PIT-CNT porque no está afiliado a él y no le corresponde entrar en ese debate. Uh-huh. Segundo, que es el responsable de la ley 16713, de los errores de diseño que generaron la ley de cincuentones, donde a la gente se le robó el 10% de sus aportes. Y no era este gobierno, era de otro color. Uh-huh. Tercero, que él sabe que esta reforma que acaba de instrumentar también tiene errores de diseño, también va a generar nuevos cincuentones y que está perjudicando a muchísima gente. Y lo tiene claro. Y cuarto, que denigrar a los demás diciendo que somos improvisados, que hacemos disparates, porque parece que acá la única razón la tuviera él. Yo no voy a discutir de abogacía ni de leyes con él, pero sí tengo que decirle que a nivel del manejo de su profesión, el señor también ha tenido beneficios propios a los efectos de realizar juicios para los cincuentones que ya viene ganando en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Uh-huh. Por tanto, vamos a ubicarnos en la situación de una persona que redacta la ley, se beneficia de los errores, de sus propios errores, obteniendo ganancias profesionales, y dice cosas inexactas. Por ejemplo, la papeleta no invalida la reforma de la caja bancaria, es una gran barbaridad lo que está diciendo, tampoco la de la profesional, porque lo que nosotros planteamos es que a la jubilación común se llega con 60 años de edad y 30 de servicios, lo que no implica que las cajas en el ámbito de su autonomía puedan definir otros parámetros para manejar su sustentabilidad. Uh-huh. Y después dijo otra cuestión ahí que no recuerdo. Sí, sobre el final se refirió al tema de
la aprobación de lo que finalmente se resolvió, que dice que que se aprobó por error porque muchos pensaron que no había quedado aprobada porque no habían entendido cómo era el régimen de mayorías del estatuto. No, ahí eso lo contesté al principio, de que él no tiene capacidad para opinar sobre el estatuto del PIT-CNT porque no está afiliado a la organización, primero que nada. Él está hablando por terceros, él no estuvo en la mesa representativa y está infiriendo una conclusión que no le corresponde. Una última pregunta para cerrar la entrevista, Sosa. ¿El texto de la papeleta ya está definido? ¿Se define hoy? ¿Qué falta para que se defina? En líneas generales está definido, pero tiene que pasar hoy por la Mesa Representativa Nacional Ampliada. No falta casi nada, solamente darlo a conocer en la mesa y lograr el amplio consenso o el mayor de los apoyos en el sentido de salir unificados como clase obrera y de poder después traducir esto a la población que está esperando, no que vengan abogados de traje y corbata a decirles cómo tienen que transitar su vejez, sino que el movimiento popular se exprese al respecto y le dé elementos para poder mejorar su calidad de vida de verdad, no en papeles o en declaraciones, en campañas políticas. La gente está esperando una señal porque la necesita, porque en plena pandemia los grandes ganadores han sido los que tienen el 1% de la concentración de la riqueza en este país, y los trabajadores sufrieron en seguro de paro, desempleados y pasándola mal, igual que los jubilados que llevan 3 años de baja en sus pasividades. La última, Sosa, con respecto al tema de la posición que tomó AEBU, y teniendo en cuenta que cuando se aprobó este camino que decidió andar el PIT-CNT se hizo por una mayoría escasa, llamémosle, ¿hay posibilidades de rever esta definición o esto ya es una decisión tomada y el PIT-CNT se va a embarcar finalmente a recoger las firmas para aprobar esto y que se vote con las elecciones de octubre del año que viene? Es una decisión tomada, hay que embarcarse en la recolección de firmas. Aquellos sindicatos que no acaten la decisión del PIT-CNT serán los que tendrán que dar explicaciones sobre todas sus bases, porque no siempre las decisiones de algunos dirigentes coinciden con lo que opina la mayoría. Karina Sosa, presidenta de ATSS, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Gracias a ustedes.